Imagina estar atrapado a 30 metros de profundidad bajo la superficie del océano, en oscuridad total. El agua a tu alrededor está helada, el aire se te está acabando. Oyes cosas moviéndose en el agua, tiburones, tal vez barracudas, alimentándose de algo cerca. Solo llevas puestos unos calzoncillos y sabes con absoluta certeza que todos los demás en tu barco han muerto. Ahora, imagina soportar eso durante 60 horas seguidas. Esta es la historia real de Harrison Okene, un cocinero de barco nigeriano de 29 años que sobrevivió a una de las experiencias más terroríficas que se puedan imaginar cuando su remolcador volcó y se hundió frente a las costas de Nigeria en mayo de 2013. Atrapado en una diminuta burbuja de aire en el fondo del océano, Harrison desafió todas las predicciones científicas sobre la supervivencia humana. Cuando los buzos de rescate lo encontraron 3 días después, creyeron estar viendo un fantasma. El momento quedó grabado en cámara y el video, que muestra una mano extendiéndose desde la oscuridad de un barco hundido, ha sido visto millones de veces en todo el mundo. Lo que Harrison hizo para mantenerse con vida durante esas 60 horas y cómo logró conservar la cordura en una de las situaciones psicológicamente más aterradoras posibles, ofrece lecciones profundas sobre la resistencia humana y la voluntad de sobrevivir. Déjame llevarte hora por su supervivencia imposible. Harrison Onyegba Okene se despertó a las 4:50 de la mañana del 26 de mayo de 2013 a bordo del remolcador Jascon 4. Siempre había sido madrugador y como cocinero del barco necesitaba empezar pronto a preparar el desayuno para los otros 11 tripulantes. El Jascon 4 realizaba una operación que debería haber sido rutinaria: estabilizar un petrolero en una plataforma de Chevron a unas 20 millas de la costa de Nigeria, cerca de una localidad llamada Escravos. Era un trabajo exigente, pero Harrison lo había hecho incontables veces. La tripulación conocía los riesgos de trabajar en las aguas ricas en el delta, mares embravecidos, clima impredecible y la amenaza constante de piratas que atacaban regularmente los barcos de la zona. Harrison rezó sus oraciones matutinas como hacía siempre. Su esposa Akpos le había enviado la noche anterior versículos de la Biblia, Salmos 54 al 92. Los había leído antes de dormir, encontrando consuelo en las palabras conocidas. Aún en calzoncillos, se dirigió al pequeño baño para prepararse para el día. Su permiso empezaba en solo 3 días. Estaba deseando volver a casa, ver a su esposa, tal vez por fin empezar una familia tras 5 años de casados. Cerró la puerta del baño pensando en qué preparar para el desayuno. Entonces, todo salió mal. Alrededor de las 4:30 de la mañana, una enorme ola traicionera, lo que algunos llaman ola monstruosa, golpeó al Jascon 4 con tremenda fuerza. La ola fue tan potente que rompió el cable de remolque que unía al remolcador con el petrolero. El barco empezó a volcar. Harrison sintió que la embarcación se inclinaba violentamente. Fue lanzado de un lado a otro del pequeño baño, sumido, su cuerpo chocando contra las paredes. Las luces se apagaron al instante, sumiendo todo en oscuridad total. Estaba aturdido y todo estaba oscuro, recordaría Harrison después. No entendía qué estaba pasando. El barco estaba dando la vuelta, el agua empezó a entrar por todas partes, por debajo de la puerta, por los conductos de ventilación, inundando los pasillos a velocidad aterradora. Harrison sabía que solo tenía segundos para actuar. En la oscuridad absoluta, salió a tientas del baño, sus manos buscando desesperadamente algo, cualquier cosa familiar. Los protocolos de seguridad del barco hacían que la mayoría de la tripulación estuviera encerrada en sus camarotes, medida contra piratas. Esa precaución se había convertido en una trampa mortal. Harrison oía sonidos a través de los pasillos inundados, amortiguados y lejanos, pero no podía llegar a nadie. El barco se llenaba de agua demasiado rápido. Avanzó a tientas contra la corriente, intentando encontrar una bolsa de aire, algún espacio donde poder respirar. Sus manos encontraron una puerta que llevaba a la oficina del ingeniero. Se coló por ella justo cuando el remolcador volcaba completamente. La desorientación fue abrumadora. Lo que había sido el techo, ahora era el suelo. Lo que había sido el suelo, ahora estaba encima de él, bajo el agua. Harrison nadaba hacia arriba, hacia lo que antes era el fondo, y de algún modo, milagrosamente, lo encontró. Una burbuja de aire, tal vez 1 metro de altura, comprimida entre el agua y el casco volcado del barco. Harrison se izó hasta ella, jadeando, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que iba a explotar. El barco había dejado de moverse, habían tocado fondo. Estaba a 30 metros bajo la superficie del océano Atlántico, atrapado en un barco hundido, en oscuridad total. Y cuando la adrenalina empezó a bajar, el verdadero horror de su situación comenzó a calar. Horas 1 a 6. Shock e incredulidad.
En esas primeras horas, la mente de Harrison no podía procesar del todo lo ocurrido. La oscuridad era absoluta, más profunda y completa que cualquier cosa que hubiera vivido jamás. No podía ver ni su propia mano delante de la cara. El agua a su alrededor estaba helada, le llegaba al pecho y a los hombros. Tenía que mantenerse en movimiento, braceando o apoyándose en las paredes para mantener la cabeza en la pequeña burbuja de aire. Si dejaba de moverse, el agotamiento lo haría resbalar al agua y la hipotermia lo mataría en cuestión de horas. Aún tenía esperanza en esas primeras horas, seguro que alguien había oído la llamada de socorro, seguro que los barcos de rescate ya venían, el barco había estado trabajando cerca de una gran plataforma petrolera, habría otras embarcaciones cerca, la ayuda llegaría pronto. Intentó calmar la respiración, sabiendo instintivamente que debía conservar oxígeno, pero cada inhalación venía acompañada de pánico creciente. ¿Cuánto aire tenía? ¿Horas? ¿Minutos? No había forma de saberlo. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, o mejor dicho, cuando su mente dejó de esperar ver algo, Harrison empezó a explorar su prisión al tacto. La burbuja medía aproximadamente 4 metros por 1,20, en lo que había sido la oficina del ingeniero. Sentía muebles a su alrededor, ahora inútiles escombros flotando. Sus manos encontraron algo sólido, un colchón. Lo atrajo hacia sí y descubrió que podía colocarlo sobre restos flotantes para crear una pequeña plataforma. Si lo acomodaba con cuidado, podía mantener la mayor parte del torso fuera del agua. Esto fue decisivo. Su calor corporal se escapaba al agua fría del océano. La hipotermia aparece cuando la temperatura corporal baja de 35 grados centígrados. Sumergido por completo en agua tan fría, habría tenido quizá 2 horas antes de perder el conocimiento. La plataforma le compró tiempo. Hora 7:12, angustia creciente. A medida que pasaban las horas sin señal de rescate, la esperanza de Harrison empezó a resquebrajarse. ¿Por qué no venía nadie? ¿Ya se habían rendido? ¿Sabía alguien siquiera que estaba vivo? La realidad empezó a calar. Probablemente todos los demás habían muerto en los primeros minutos. El capitán, la tripulación, 10 nigerianos y un ucraniano, incluidos 4 cadetes jóvenes de la Academia Marítima de Nigeria, hombres con los que había trabajado, compartido comidas, bromeado, todos desaparecidos. Harrison estaba completamente solo. Empezó a rezar, no solo las oraciones rutinarias de cada mañana, sino súplicas desesperadas. Recitaba los salmos que su esposa le había enviado, las palabras volviendo a él en fragmentos. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, el Señor sostiene mi vida. La oscuridad lo oprimía, agobiante y asfixiante. El tiempo perdió sentido. No tenía reloj, ni luz, ni forma de saber si pasaban minutos u horas. Los únicos sonidos eran el chapoteo del agua contra el metal, su propia respiración y, algo más. Algo moviéndose en el agua. Horas 13:24, los sonidos en la oscuridad. Harrison los oyó antes de comprender qué eran: golpes contra el casco, forcejeos, el inconfundible sonido de algo alimentándose, tiburones o barracudas, peces grandes, atraídos por la sangre en el agua. Estaban devorando los cuerpos de sus compañeros. El horror psicológico de esa certeza casi lo rompe. Estaba atrapado en lo que se había convertido en una tumba, escuchando cómo los restos de sus amigos eran consumidos por depredadores, sabiendo que si su aire se acababa, si resbalaba al agua sería el siguiente. Apartó esos pensamientos, no podía permitirse pensar en ello, pensar en cualquier otra cosa, en su esposa, en su madre, en sus amigos, en la vida que había tenido antes de este momento. Pero los sonidos continuaban, aleatorios y terribles, resonando a través del agua y del casco metálico que lo rodeaba. A Harrison le temblaban las manos, tenía cada vez más frío, las piernas le dolían de tanto esfuerzo para mantenerse en la plataforma, el hambre le roía el estómago, aunque parecía absurdo pensar en comida en esa situación. Entonces sus manos tocaron algo flotando, una botella de Coca-Cola, milagrosamente aún cerrada. La abrió y dio un pequeño sorbo. Estaba caliente y sin gas, pero era líquido. La racionó con cuidado, sabiendo que quizá fuera lo único que tendría. También encontró un chaleco salvavidas con 2 pequeñas linternas. Las probó, desesperado por luz, desesperado por ver algo. Funcionaban, pero el haz era débil. Las apagó inmediatamente, aterrado de gastar las pilas. La oscuridad regresó, de algún modo aún más pesada tras haber vislumbrado la estrecha cámara metálica que lo aprisionaba. Horas 25:36, la lucha por la cordura. En el segundo día, Harrison combatía ya con otro enemigo, su propia mente.
El aislamiento, la oscuridad, el frío, el miedo constante, todo lo aplastaba con peso insoportable. Sus pensamientos se volvían confusos, perdía el hilo de las oraciones, olvidaba en qué estaba pensando, caía en algo que no era sueño ni vigilia. La hipotermia empezaba a afectar su cerebro. El agua fría llevaba más de 24 horas bajando lentamente su temperatura corporal. Su organismo trabajaba al límite solo para mantener el calor, consumiendo energía que no tenía. Sentía las extremidades como si manos y pies pertenecieran a otro. Se obligaba a moverse, a chapotear, a mantener la circulación. Movimiento era vida, quietud era muerte. Pensó en rendirse, solo dejarse resbalar al agua y que todo terminara. Sería rápido, mejor que asfixiarse o congelarse lentamente. Pero algo en él se negaba, una chispa terca de vida que no se apagaba. Tal vez fuera fe, tal vez miedo, tal vez pura determinación biológica de sobrevivir. Siguió rezando, las palabras convirtiéndose en cuerdas salvavidas. Cuando su mente se perdía en lugares oscuros, los versos conocidos lo traían de vuelta. Ya no rezaba solo por rescate, rezaba por fuerza para aguantar un minuto más, luego otro y otro. Antes de continuar, quiero saber de ustedes, ¿desde qué parte del mundo están viendo esto ahora mismo? ¿Y qué creen que mantuvo vivo a Harrison? ¿Resistencia física, fortaleza mental, fe o pura suerte? Dejen un comentario abajo, me interesa de verdad saber qué piensan. Ahora, volvamos al calvario de Harrison. Horas 37:48, el problema del oxígeno. Al comenzar el tercer día, Harrison empezó a notar síntomas nuevos que lo aterrorizaron. Respirar se sentía diferente, cada inhalación requería más esfuerzo, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Le dolía la cabeza como nunca, se sentía mareado, desorientado. Lo que Harrison desconocía era que estaba sufriendo los primeros estadios de intoxicación por dióxido de carbono. Cada vez que respiraba consumía oxígeno y producía CO2. En un espacio cerrado, ese CO2 se acumulaba. El cuerpo humano solo tolera alrededor de un 5% de concentración de dióxido de carbono antes de que sea letal. Harrison se acercaba a ese límite. Inspiraba oxígeno, expiraba dióxido de carbono y ese gas venenoso quedaba atrapado con él en la pequeña burbuja. Sin circulación de aire fresco, la concentración de CO2 subía de forma constante, silenciosa, invisible, matándolo. Pero Harrison se salvó sin saberlo gracias a una acción simple, no paraba de chapotear. En su esfuerzo por mantener el calor y la circulación, movía constantemente las manos por el agua, creando salpicaduras. Eso aumentaba la superficie del agua dentro de la burbuja, y el agua absorbe naturalmente dióxido de carbono. Al chapotear, estaba limpiando parte del CO2 del aire, manteniendo la concentración justo por debajo del nivel letal. No sabía que lo estaba haciendo, era puro instinto puro, el movimiento desesperado de un hombre luchando por vivir, pero lo mantenía consciente. Los científicos que estudiaron después su caso calcularon que, en una burbuja del tamaño de la de Harrison, unos 6 metros cúbicos comprimidos por la presión, tenía aproximadamente 56 horas antes de que la toxicidad por CO2 lo dejara inconsciente. Ya llevaba más de 40 horas allí abajo. El tiempo se agotaba. Horas 49:60, las últimas horas. Al final del tercer día, Harrison se deterioraba rápidamente. Su temperatura corporal había bajado a niveles peligrosos, sus músculos estaban débiles por el esfuerzo constante y la falta de comida, la acumulación de dióxido de carbono lo volvía confuso y lento, creía estar teniendo alucinaciones, oía ruidos, algo metálico, golpes, ya había oído sonidos antes, y siempre eran nada, el barco asentándose, restos moviéndose, su mente jugando trucos, pero esto era distinto, sonaba deliberado. Entonces lo vio, una luz, débil, lejana, pero inconfundible, un haz cortando el agua fuera de su burbuja. Buzos. Había buzos en el barco. El corazón de Harrison explotó de esperanza y terror. Venían a por cuerpos. Creían que todos habían muerto. Si no registraban esa sección, si lo pasaban por alto, se irían y no volverían nunca. Tenía una sola oportunidad. La luz se acercó, y Harrison vio la silueta de un buzo moviéndose por el pasillo inundado fuera de la oficina del ingeniero. El buzo se llamaba Nico Van Herden, parte de un equipo sudafricano contratado para recuperar los cuerpos del Chascon 4. Van Herden y su equipo ya habían recuperado 4 cuerpos. No esperaban encontrar a nadie con vida. Era una operación de recuperación, no de rescate. Harrison observó al buzo acercarse, todo su cuerpo temblando. Extendió la mano, despacio, con cuidado, y tocó suavemente el brazo del buzo. Van Herden sintió el toque y retrocedió creyendo haber chocado con algo. Luego lo sintió de nuevo. Giró la luz hacia la fuente. Una mano viva, extendiéndose hacia él desde la burbuja de aire, y el ascenso de su burbuja, un rostro,
un rostro vivo, respirando. El momento quedó grabado en la cámara subacuática del equipo. Se ve la reacción de shock de Van Heerden, su cuerpo reculando, se oye su voz por radio: «Hay un tipo aquí, hay alguien vivo». Los demás buzos creyeron que bromeaba o que alucinaba. Era imposible, nadie podía sobrevivir 3 días bajo el agua. Pero Harrison estaba allí, vivo, extendiendo la mano hacia ellos desde la oscuridad. Van Heerden describió después el momento: «Fue totalmente inesperado y un shock total. Habíamos encontrado cuerpos antes que él, muy trágico, pero encontrar a alguien vivo después de tanto tiempo, nunca había oído que ocurriera». El rescate en sí presentó otro desafío enorme: sacar a Harrison a la superficie con vida. Tras 60 horas a 30 metros de profundidad, el cuerpo de Harrison había absorbido cantidades peligrosas de nitrógeno. Su sangre estaba saturada. Si lo subían directamente, el cambio rápido de presión haría que el nitrógeno formara burbujas en la sangre, enfermedad por descompresión o mal de los buzos. Eso puede causar parálisis, infarto o muerte. Los buzos tuvieron que pensar rápido. Le pusieron un casco de buceo con oxígeno adecuado. Luego, con cuidado, lo guiaron por los pasillos inundados hasta una campana de buceo, cápsula que mantiene la presión del fondo. Harrison estaba tan débil que apenas podía moverse. Sus músculos se apagaban. Perdió el conocimiento durante el traslado, su cuerpo rindiéndose al fin tras tanto luchar. Pero los buzos lo metieron en la campana, y la campana lo subió manteniendo la presión profunda. Una vez en superficie, Harrison fue colocado inmediatamente en una cámara de descompresión, donde pasaría las siguientes 60 horas, exactamente el tiempo que había estado atrapado, ajustándose gradualmente a la presión atmosférica. El proceso no podía apresurarse. Si lo despresurizaban demasiado rápido, el nitrógeno de su sangre se expandiría y moriría, tras haber sobrevivido lo imposible solo para perecer en el rescate. Durante 3 días, Harrison permaneció en la cámara, mientras médicos lo vigilaban constantemente. Tenía la piel descamada por la exposición prolongada al agua, había perdido peso, presentaba signos de hipotermia, intoxicación por CO2 y estrés extremo, pero estaba vivo. Cuando por fin salió de la cámara, Harrison supo toda la dimensión de la tragedia. Sus 11 compañeros habían fallecido. Se recuperaron 10 cuerpos, uno nunca apareció. Fue el único superviviente del Hascón 4. La comunidad científica quedó atónita con su supervivencia. Médicos y fisiólogos estudiaron su caso, intentando comprender cómo había soportado lo que debería haber sido imposible. Los factores que lo salvaron fueron muchos y en gran parte pura suerte. La burbuja de aire, la forma en que el barco se asentó creó una burbuja estable justo donde necesitaba. La presión del agua, a 30 metros, la presión comprimió la burbuja por un factor de 4, aumentando la cantidad de oxígeno respirable. A presión atmosférica normal se habría asfixiado mucho antes. La plataforma improvisada mantuvo suficiente parte de su cuerpo fuera del agua para evitar hipotermia letal. El chapoteo, su movimiento constante limpió CO2 del aire al aumentar la superficie del agua. La temperatura, el agua era lo bastante fría para bajar su metabolismo y reducir consumo de oxígeno, pero no tanto como para matarlo de hipotermia inmediata. El momento, el equipo de rescate llegó con unas 4 o 8 horas de margen antes de que la toxicidad por CO2 lo dejara inconsciente. El doctor Eric Hexdal, director clínico de medicina de buceo en la Universidad Duke, dijo: «No sé qué fue, providencia divina, todo tuvo que salir exactamente bien para que sobreviviera». El video del rescate de Harrison se hizo viral, visto millones de veces. La gente quedó asombrada por su supervivencia, conmovida por su historia e inspirada por su negativa a rendirse incluso cuando la muerte parecía segura. Pero para el propio Harrison, las secuelas fueron complicadas. Sufrió pesadillas años después, se despertaba a mitad de la noche sin aire, convencido de estar de nuevo en esa cámara oscura del fondo del océano. Desarrolló ansiedad severa al agua, no podía bañarse sin entrar en pánico, incluso el sonido de las olas le provocaba flashbacks. También luchó con culpa de superviviente. ¿Por qué él había vivido y los demás no? ¿Qué lo hacía especial? La familia de uno de los tripulantes incluso demandó a Harrison, acusándolo de canibalismo, una acusación sin fundamento nacida del dolor. Añadió peso a su carga psicológica. Durante meses juró que nunca volvería a acercarse al océano, nunca subiría a un barco, nunca volvería a arriesgarse en el mar. Pero algo cambió. Harrison empezó a hablar con los buzos que lo rescataron, especialmente con Nico Van Heerden. Hablaron de miedo, de trauma, de enfrentar lo que nos aterra. Van Heerden le explicó que la única forma de superar un trauma es enfrentarlo, enfrentar el miedo en lugar de huir. Le ofreció entrenarlo como buzo comercial si estaba dispuesto. Al principio Harrison creyó que era una locura, volver al agua, al lugar que casi lo mata, imposible. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que el miedo lo controlaba. El océano se había vuelto su prisión de nuevo.
nuevo, esta vez psicológica. No podía seguir adelante mientras ese terror dominara sus pensamientos. En 2015, 2 años después del suceso, Harrison se inscribió en un curso de buceo comercial. Aprendió técnicas, procedimientos de seguridad y protocolos de descompresión. Aprendió a manejar el pánico, a confiar en su equipo, a funcionar bajo el agua. Y poco a poco, inmersión tras inmersión, recuperó su vida del miedo. En un hermoso cierre del círculo, Nico Van Herden, el buzo que lo encontró en la oscuridad, le entregó su certificado de buzo comercial. Harrison se convirtió en buzo comercial certificado y trabaja en las mismas aguas donde casi pierde la vida. Ahora ayuda a otros, usando su experiencia para enseñar seguridad, supervivencia y la importancia del entrenamiento adecuado. Su transformación de víctima a superviviente y luego a profesional es un testimonio de la resiliencia humana y del poder de enfrentar nuestros miedos. ¿Podrías haber sobrevivido lo que Harrison soportó? ¿Cuánto tiempo mantendrías la esperanza en oscuridad total en el fondo del océano? ¿Qué te haría seguir luchando cuando toda lógica dice que es imposible? Estas no son solo preguntas teóricas, nos obligan a enfrentar verdades fundamentales sobre la naturaleza humana, nuestra capacidad de resiliencia, nuestra habilidad para encontrar sentido en el sufrimiento y nuestra terca negativa a rendirnos incluso cuando la lógica exige entrega. La historia de Harrison O'Kene nos recuerda que el espíritu humano, llevado al límite absoluto, puede hacer cosas que desafían explicación científica, que a veces la diferencia entre rendirse y sobrevivir es simplemente decidir tomar una respiración más, luego otra y otra, hasta que, contra todo pronóstico, llega la ayuda. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. ¿Creen que habrían podido mantener la fortaleza mental de Harrison? ¿Cuál creen que fue el factor más crítico de su supervivencia? ¿Y habrían tenido el valor de volver a bucear tras una experiencia así? Si les gustó esta increíble historia real de supervivencia y quieren más relatos de resistencia humana frente a lo imposible, den like y suscríbanse al canal. Subo videos nuevos cada semana con las historias de supervivencia más extraordinarias del mundo. Y recuerden, la próxima vez que crean estar en una situación imposible, piensen en Harrison O'Kene, atrapado en la oscuridad a 30 metros bajo el agua con nada más que fe, determinación y la terca negativa a rendirse. A veces, imposible solo significa que aún no.